la formación de los equipos hacia la productividad. Y es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones. Cómo hacer de una u otra forma que la gente trabaje en equipo. Sin embargo, siempre ha sido un gran reto por cuanto todos tenemos desempeños diferentes, formas de actuar diferentes, perspectivas diferentes. No obstante, para efectos de hablar de equipos de trabajo hacia la productividad, tenemos que hablar de dos elementos fundamentales. El primer elemento fundamental es el concepto de productividad, pero la productividad lamentablemente es como el abominable hombre de las nieves. Mucha gente habla de ella, pero nadie la ha visto. Y muchas organizaciones confunden el término de productividad con el término de producción, que son dos conceptos totalmente diferentes y eso debe estar sumamente claro. Hay estudios de economía de trabajo que dicen cuánto del tiempo laboral laboramos, ¿verdad? Y lo más importante, cuánto de ese tiempo trabajamos simplemente sin conocer el concepto claro de productividad. Y se dice que en promedio lo que venimos trabajando es cercano al 40%. Y eso es un dato sumamente preocupante, simplemente porque vemos que hay mucho tiempo de descanso, tiempo de san almuerzo, de baño, de redes sociales, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente es el primer elemento que atenta contra una productividad. ¿Cómo debería estar la productividad en las organizaciones? No hay estudios, en realidad en estos momentos no hay estudios que nos puedan decir a ciencia cierta cuánto realmente debería ser la productividad. Algunos sectores manejan algunos indicadores, sin embargo, si ustedes me dicen cuál debería ser la productividad de una empresa de servicios, esos son datos sumamente relativos. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Que la gente sepa qué tiene que hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo. De hecho, siempre hemos planteado lo siguiente: ¿qué sucede si usted le dice a un trabajador de una empresa de servicios que de su jornada laboral, que comienza a las 8 de la mañana y termina, póngale 4 o 5 de la tarde, que si termina a las 2 de la tarde se puede retirar para su casa o hacer otras actividades? Estamos totalmente seguros de que el 80% de los trabajadores se pueden dar el lujo de eso. Entonces, aquel punto es el gran reto que tenemos de mejorar la productividad, porque cuando mejoramos la productividad va a haber una incidencia directa en lo que son los resultados económicos de la organización. Hay empresas, hemos hecho análisis, evidentemente, y hay empresas, y esto es muy marcado, lamentablemente, en los sectores públicos. Y digo en los sectores públicos porque hay una menor regularización que la productividad o que el control de la productividad en los sectores privados. Hay empresas que con el 50% de los trabajadores que tienen pueden hacer su función y mucho mejor de cómo la están haciendo. ¿Y eso qué significa? Que lejos de despedir gente es una gran oportunidad para mejorar las condiciones de la gente que está en ese momento laborando, ¿verdad? Que se motive más. ¿Por qué? Porque está mejor compensada, porque tiene otros beneficios, etcétera. Es decir, el concepto de productividad, cuando se desarrolla correctamente dentro de una organización, todos ganamos. El segundo elemento que quiero destacar acá es precisamente desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional es una herramienta creada con el objeto de buscar mejoras en la empresa donde se aplica. Y estas mejoras son producto de una serie de factores relevantes que encierra el desarrollo organizacional. Es decir, es un proceso sistémico y planificado. Y en el desarrollo de su aplicación va a atender factores tales como enfoque, orientación, objetivos, campo de acción dentro del lugar que se establezca. Y hay algo muy importante: desde que existe la humanidad hemos hablado de equipos de trabajo. Sin embargo, cuando hacemos un análisis retrospectivo de todo lo que es el desarrollo de las ciencias económicas y empresariales, nos damos cuenta que es precisamente desarrollo organizacional quien asume la responsabilidad sobre los equipos de trabajo. Es decir, esta es la corriente que se adueña de los equipos de trabajo. No obstante, hay empresas que dentro de su estructura organizativa le llaman algún departamento o dirección de desarrollo organizacional.
Eso no es lo más conveniente, simplemente ¿por qué? Porque el desarrollo organizacional como tal es una técnica, ¿verdad?, de mejoramiento organizacional y no es parte de la estructura. Por definición hablamos que desarrollo organizacional es un esfuerzo de largo plazo, guiado y apoyado por la alta gerencia para manejar la visión, la delegación de autoridad, el aprendizaje y los procesos de resolución de problemas de una organización, mediante una administración constante de colaboración de la cultura organizacional, con énfasis en la cultura de los equipos de trabajo y otras configuraciones de equipos. Vean qué interesante y ya vamos a explicar cada uno de estos. Pero acá lo que me interesa destacar es que allá, aquí claramente hablamos de cultura organizacional y que esa cultura organizacional va a hacer énfasis en la cultura de los equipos de trabajo naturales y en otras configuraciones. Ok, ¿por qué esfuerzo de largo plazo? Esto se refiere a que el cambio y el DO llevan tiempo. Se afirma que no existe un arreglo rápido cuando se trata de un mejoramiento perdurable de la organización. Y muchas veces en las empresas queremos cambios de inmediato. Queremos cambios de inmediato y eso muchas veces no es posible. Tenemos que comprender que muchas de las cosas que lleguemos a plantear en los nuevos modelos de gestión precisamente requieren largo plazo y ese largo plazo de una u otra forma nos va a llevar a culturizar la organización. El segundo elemento, guiado y apoyado por la alta gerencia. Hemos tenido casos, conocido casos, ¿verdad? Y registrado casos en donde la alta gerencia quiere que la organización tenga grandes cambios, que todo mundo de una u otra forma se concentre en romper paradigmas y buscar la eficientización de la organización. Sin embargo, ellos no se involucran. Cualquier cambio que tenga una organización significa que la alta gerencia debe guiar y alentar en forma activa el esfuerzo para ese cambio. La alta gerencia debe iniciar el camino de mejoramiento y comprometerse a que se cumplan con los objetivos y se logre ese fin que nos hemos planteado. El otro elemento es el proceso de visión, es decir, toda organización debe desarrollar una imagen viable, coherente y compartida de la naturaleza de productos y servicios que ofrece esa organización, de forma tal que esos artículos se producirán o la forma en que se van a producir y cómo se van a entregar a sus clientes. Y parte de estos procesos de visión, en estos momentos venimos manejando, el concepto es, ok, y los proveedores, la gente que nos da insumos, ¿verdad? Y ahí es donde viene una parte en donde las organizaciones deben comprender de que la relación tiene que ser ganar-ganar. Y es por eso que si los clientes son sumamente importantes, los proveedores son tan importantes como los clientes. Es decir, aquí partimos y pongo un ejemplo muy sencillo, precio justo. Muchas veces las empresas tratan de estrujar a los proveedores para ofrecer mejores condiciones a los clientes. Y eso es una relación de ganar-perder. Entonces, en la medida que usted tenga buenas condiciones con sus proveedores, podrá ofrecer extraordinarias condiciones con sus clientes. Ok, hablábamos dentro del desarrollo organizacional de la configuración de los equipos de trabajo. Y aquí hay algo fundamental. Cuando los equipos funcionan bien, los individuos y la organización total también van a funcionar bien. Perdón. Y dentro de esto hablamos de 3 tipos de configuración. La primera configuración, los equipos naturales. La segunda configuración, los equipos ad hoc. Y la tercera configuración, los equipos interfuncionales. Cuando ustedes estudian desarrollo organizacional, en toda la literatura, eso es lo que va a aparecer, estos 3 elementos como configuraciones de los equipos. Sin embargo, hoy en día, y más adelante vamos a ver estructuras de los equipos, ¿verdad? Y la tipología de los equipos. Y ahí vamos a marcar ciertas diferencias. Sin embargo, acá lo que queremos dejar claro es que en el nacimiento del desarrollo organizacional, lo que se presentan son estas 3 configuraciones. Y aquí hay algo muy importante. La diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo de trabajo.
Porque muchas veces se habla del equipo de trabajo como algo extraordinario, como algo bueno, y se habla del grupo de trabajo como algo deficiente. Sin embargo, debemos aclarar de que al final de cuentas, un equipo de trabajo, la base fundamental es un grupo de trabajo. Es decir, el grupo de trabajo se compone de determinado número de personas que por lo general se reportan a un superior común. Tienen una interacción cara a cara, tienen cierto grado de interdependencia del desempeño de las tareas con el objetivo de alcanzar las metas de la organización. Y aquí viene la diferencia con lo que es un equipo de trabajo, que es una forma de grupo, pero posee ciertas características en mayor grado que los grupos ordinarios, no las tienen. Es decir, un mayor compromiso con las metas comunes y sobre todo un mayor grado de interdependencia e interacción. Y se comprende de que todos somos dependientes de todos y como tal tenemos que actuar, ¿verdad? Como equipo, desarrollando estrategias de sinergia, desarrollando estrategias de empatía y otras características que más adelante las vamos a exponer. Entonces, ¿qué tenemos? Que un equipo es un grupo de personas con habilidades complementarias. Es decir, aquí debemos comprender de que el ser humano como tal tiene habilidades diferentes. Hay gente que es muy buena para los números, hay gente que es muy buena para hablar, hay gente que es muy buena para la redacción, hay gente que es muy buena para bailar, hay gente que es muy buena para la investigación. Y cuando hablamos de un equipo de trabajo es eso, precisamente, habilidades complementarias. Pero lo fundamental es que hay un compromiso con un propósito común. Es decir, todos sabemos y conocemos hacia dónde debemos llegar. Y ese hacia dónde debemos llegar, sabemos que nos plantea una serie de metas de desempeño individualizadas, ¿verdad? Que al final se van a unificar para lograr ese propósito común. Y eso nos lleva a que el enfoque que debemos manejar es que todos somos mutuamente responsables. Es decir, todos debemos, ¿sí?, verificar, apoyar de la forma en que vamos avanzando para lograr ese propósito común. ¿Cuáles son algunas de las características de los equipos? Vean, durante muchos años se ha investigado del por qué los equipos son exitosos o el por qué los equipos pueden fallar, ¿verdad? Entonces, cuando un equipo falla, se dice, ah, no, es que no era un equipo, era un grupo. No, más adelante vamos a ver el ciclo de vida de los equipos y nos vamos a dar cuenta de que muchos equipos fallan en algún momento de su existencia. Pero ¿cuáles son las características que se dan dentro de los equipos de trabajo? Las características, la primera es que tenemos un propósito claro, es decir, todos comprendemos cuál es el propósito que tiene este equipo, hacia dónde debemos llegar. La segunda característica es la informalidad, es decir, esas estructuras complejas, extremadamente formales, no es que no se den en los equipos, pero sí hay una característica fundamental, que hay cierto grado de informalidad que tienen los equipos y los permite de una u otra forma desarrollarse al más alto nivel y con los más altos estándares de confianza. El tercer elemento es que saben escuchar. Y eso es una característica distintiva de los líderes que resulta fundamental. Hay jefes que simplemente dicen las cosas como se deben hacer. Y no es que eso esté incorrecto. Sin embargo, cuando pasamos de jefe a líder, el líder generalmente, ¿sí?, marca o quiere marcar un monitoreo a través de su gente, escuchándolos. Bueno, tenemos que hacer esto, lo vamos a desarrollar así, pero ¿qué opinan cada uno de ustedes? Y eso es importante porque eso lleva definitivamente a un equipo al más alto nivel de desempeño. El cuarto elemento es que hay desacuerdos civilizados, es decir, el hecho de que una persona no está de acuerdo con la otra persona significa que puedan discutir el caso y cada uno emite sus criterios y adicionalmente tratan de hacer un proceso de negociación. ¿Para qué? Para llegar a ese acuerdo.
Y cuando hablamos de desacuerdo civilizado, no es que todo el mundo va a comenzar a pelearse y hacer de una u otra forma a que prevalezca su criterio. No, no. Sabemos escuchar en esa informalidad, nos decimos las cosas como son, pero siempre con el más alto nivel de respeto. El siguiente elemento es la toma de decisiones, que lo más recomendable acá es la toma de decisiones mediante consenso. Tenemos a 10 personas, decimos, bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? Ok, ¿cuál es la mejor opción que tenemos o la mejor alternativa? Y basado en todos esos criterios, en una discusión sana, tomamos una decisión entre todos. Entonces, estamos todos de acuerdo que vamos por esto. Y eso realmente ayuda a muchas de las organizaciones, porque muchas veces desde la perspectiva gerencial, uno llega a tomar decisiones individualizadas que podrían eventualmente no contemplar algunos puntos importantes que alguien del equipo tal vez los tomó en cuenta. Y por eso hablamos de una toma de decisiones mediante consenso. Y esto nos lleva a que las comunicaciones tienen que ser abiertas. Y cuando hablamos de comunicaciones abiertas, nos referimos a que se sepa qué es lo que tiene que comunicarse, en qué momento, cómo discutirlo, etcétera. Y que nadie se deje ahí nada guardado, porque los elementos que puede eventualmente dejar guardados podrían perjudicar el proceso de trabajo en equipo. El otro elemento de los roles y asignaciones de trabajo claros. Hay una tipología de equipos de trabajo, ¿sí?, que se llaman equipos de trabajo autodirigidos y han sido analizados durante muchísimos años. Y uno de los problemas de los equipos de trabajo autodirigidos es cuando usted no define claramente los roles y cuando las asignaciones de trabajo no están claras. Entonces, si usted de una u otra forma trabaja esta línea de acción en roles y asignaciones de trabajo claros, los equipos van a funcionar bien. Si no lo deja bien claro, posiblemente esos equipos comiencen a tener grandes conflictos entre sus participantes, lo que va a generar el fracaso del equipo. Los otros elementos es que debe haber un liderazgo compartido. Aquí hablamos de tipologías de liderazgo, hablamos de liderazgos circunstanciales, hablamos de liderazgos situacionales y hablamos de liderazgos transformacionales. Pero ese tiene que estar compartido. Es decir, sabemos que hay gente que para ciertas actividades son los más capaces para dirigirlas, para asumirlas, ¿verdad? Y ahí es donde viene la capacidad de un equipo de tener en su liderazgo conocimiento claro de cuáles son las fortalezas de los miembros y decir, esto te toca asumirlo el día de hoy a vos. Después las relaciones externas, la diversidad de estilo y la autoevaluación. Aquí hay algo fundamental. Hablamos de diversidad de estilos. Hay estilos, ¿verdad?, en las empresas, en las sociedades, e inclusive en las mismas familias. Y esto no escapa en los equipos de trabajo, que hay gente que no los comparte. Pero debemos comprender de que todos somos diferentes, que a algunos les gusta cierto tipo de comida, que a algunos les gusta cierto tipo de películas. Es decir, tenemos gustos y preferencias diferentes. Entonces, en los equipos de trabajo se cumple este principio de que debe existir diversidad de estilo y deben ser respetados. Algunos serán católicos, otros serán ateos, otros serán de otras religiones, etcétera, etcétera, y se debe comprender claramente. El éxito o la base del éxito de un equipo de trabajo va a ser el respeto. Y algo fundamental que nos exigen esto de las características de los equipos es que debe haber autoevaluación. Cuando cada uno de ustedes dice, bueno, yo me he desempeñado de esta forma, y eso lo manejan mucho los equipos autodirigidos, de decir, y me he desempeñado esto, me merezco tal calificación. Como cuando uno está en una clase universitaria y le dice a los estudiantes, vean muchachos, tienen la oportunidad de valorarse en este curso. ¿Cuánto consideran que ustedes deben tener en este curso? Hay gente que se valora altísimo, el profesor dice, no, jamás, no puedes tener esa nota. Hay gente que tiende a valorarse bajo, el profesor dice, no, tu participación fue muy buena, te mereces tanto. Pero aquí el punto es cómo lograr crear sentido de una autoevaluación objetiva, que la gente realmente comprenda
de que en esa autoevaluación debe ser riguroso y debe plantearse nuevas metas, ¿verdad? Y metas al más alto nivel para ir creciendo como persona y como profesional, y que eso de una u otra forma incida, en los resultados de la organización. Todo esto nos lleva a las intervenciones generales para la formación de equipos. Y uno de los pasos del desarrollo organizacional, de los pasos más importantes, es la constitución de equipos, cuya meta son el mejoramiento y la efectividad de los diversos grupos dentro de la organización. En nuestras organizaciones, la mayoría de las intervenciones se centran en el equipo de trabajo natural. Eso es obvio, son equipos de trabajo natural. ¿Por qué? Porque nosotros, de una u otra forma, no elegimos cómo va a estar nuestro departamento. Es decir, son procesos de reclutamiento y selección. Y dice, empecemos en el departamento de recursos humanos, hay una persona en compensación, hay una en compensación y salarios, hay otra en reclutamiento, hay otra en capacitación, hay otra en planificación. Eso es un equipo de trabajo natural, ¿verdad? Es decir, no tuvimos nosotros la decisión de elegirlos a cada uno, sino que fue un proceso institucionalizado. Y las intervenciones de formación de equipos por lo común están dirigidas hacia 4 áreas de esencia fundamental. Primero, el diagnóstico, es decir, ¿cómo está el equipo? Debemos diagnosticar cómo está el equipo. ¿Cómo está en el cumplimiento de las tareas? ¿Está logrando las metas que se ha planteado? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Las está haciendo a tiempo, a destiempo? ¿Ha habido conflictos? Las relaciones de equipo. Cuando hablamos del logro de la tarea y hablamos de relaciones del equipo, ¿cómo es la atmósfera del equipo? ¿Hay una buena atmósfera? ¿Hay conflictos? ¿Hay problemas? ¿Cómo se están resolviendo esos problemas? ¿Cómo se están manejando? ¿Cómo se está desarrollando el liderazgo? ¿Y cómo se están manejando cada uno de los componentes, ¿sí? Para que el trabajo en equipo tenga éxito. Y recordemos que a la fecha llevamos 31 componentes que hemos investigado que son fundamentales en cuanto a competencias, en cuanto a valores, en cuanto a estructura, en cuanto a procesos y en cuanto a resultados. Es decir, acá en la cuarta área hablamos de los procesos del equipo y de la organización como tal. ¿Cómo se han manejado esos procesos? ¿Y qué incidencia tienen esos procesos en la organización? Ok, ¿cuáles son las características de un equipo efectivo? Y esto realmente es muy importante porque esto lo tenemos que ver como proceso. Es decir, cuando encontramos un grupo excepcional, que combina una alta moral, vea que siempre hablamos de una alta moral, un desempeño efectivo en la tarea y una importancia clara para la organización, le damos el nombre de equipo. Algunas características son producción, objetivos, energía, estructura y clima. Y aquí quiero destacar precisamente ese sentido de pertenencia a los equipos, ese sentido de motivación, ese sentido de que lo vamos a lograr, de que somos equipos y vamos adelante. Y de que aquí ganamos todos o no gana nadie. Porque hoy en día no podemos desarrollar procesos de ganar-perder. Eso deteriora muchísimo a la organización. Entonces, ¿qué significa producción? Una prueba para el equipo es la capacidad de producir resultados. Un equipo es capaz de lograr resultados que los individuos que lo forman no podrían lograr aisladamente. Sus diferentes talentos los combinamos en el equipo para crear un producto final que va más allá de la capacidad individual. Y vean qué interesante. La teoría nos ha hablado de este concepto de producción. Sin embargo, yo he venido destacando el concepto de productividad, porque producción es hacer más de un producto o de un servicio o hacer cierta cantidad. Pero productividad básicamente está marcada por 3 elementos: eficiencia, eficacia y calidad. Si usted tiene una alta producción con una alta productividad, los resultados van a ser extraordinarios. El segundo elemento, objetivos. Es decir, así como cualquier empresa, como cualquier sociedad,
Un equipo requiere un propósito que sea comprendido, compartido y valioso para todos los miembros. El tercero es la energía. Es decir, la energía, hablamos de que los miembros del equipo derivan fuerza los unos de los otros. Colectivamente se sienten más poderosos y encuentran que las actividades del equipo renuevan la vitalidad y el placer. Y hablamos de que cada persona es diferente. Algunos son introvertidos, otros extrovertidos, ¿verdad? Todo eso renueva la vitalidad del equipo. Algunos son más pausados hablando. Es como un equipo de fútbol, que tenemos defensas que tienen una tarea, un portero que tiene una tarea, la media cancha que tiene una tarea, que es la que siempre pone el calma, y los delanteros, que son los que hacen goles o los que atacan, que son un poco los más acelerados. Entonces debemos comprender esa energía, cómo renuevan mi vitalidad y placer. Y esto nos lleva al concepto de sinergia, que la sinergia ha sido empleada a través de la ecuación matemáticamente improbable, pero psicológicamente precisa de 2 más 2 igual 5. Es decir, un equipo tiene carácter y capacidad más allá de la suma de los miembros individualmente. Y el cuarto elemento es precisamente la estructura. Es decir, un equipo maduro ha resuelto las espinosas cuestiones relativas a control, liderazgo, procedimientos, organización y roles. La estructura del equipo está finamente sintonizada a las tareas a realizar y los talentos y contribuciones individuales se utilizan sin confusión. La estructura es fundamental, ¿verdad? Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, que todo el mundo sepa qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo, ¿verdad? Ya de una u otra forma, el equipo comienza a madurar y a madurar, y ya prácticamente hacen automáticamente las cosas sin que nadie se las tenga que decir. Y el quinto elemento es lindísimo, es extraordinario, y es la atmósfera, como cualquier organización también. Es decir, un equipo desarrolla un espíritu distintivo. Los miembros del equipo se identifican y los éxitos o fracasos que tienen afectan sus propios sentimientos. Y esto lo tenemos que trabajar muchísimo en los equipos. Que haya mucha motivación, que haya ese espíritu distintivo, de decir, lo vamos a lograr, si se puede, vamos a salir adelante. Es el que de una u otra forma lo que nos permite decir, me siento satisfecho en esto. No sé si les ha pasado cuando llegan a un ambiente de trabajo y sienten una atmósfera muy pesada, tremendamente pesada, y dicen, siento pesado el ambiente, siento que hay conflictos, siento que eso hay que trabajarlo mucho en los equipos. Cuando usted llega a algunas organizaciones y les da la impresión de que hasta todo huele bien, todo el mundo motivado, todo el mundo se maneja al más alto nivel de respeto, la gente le pone como muchas ganas para cumplir con sus tareas. Eso es precisamente esa atmósfera, el quinto elemento de los equipos de trabajo que se resultan fundamentales. Ok, en el libro de Desarrollo Organizacional de Wendell French, él habla de una serie de técnicas y ejercicios que se aplican en la formación del equipo. Sin embargo, podemos encontrar miles de técnicas que se aplican. Va a depender de una u otra forma de qué es lo que quiera usted para el equipo. Cómo maneje usted la capacitación, la formación de los equipos. Y dentro de estas, ahí en el libro de Wendell French pueden conocer cada una de estas, pero hablamos, perdón, de técnicas de análisis del rol, ejercicios de interdependencia, técnicas de negociación del rol, ejercicio de aprecio y preocupaciones, indagación apreciativa, diagramas de responsabilidad, visión. Es decir, ustedes como especialistas en el campo, de una u otra forma, están en la responsabilidad, en la obligación de ir creando esas técnicas. Y vean qué interesante. Hemos venido trabajando en los diferentes componentes y paralelamente hemos definido algunas técnicas, ¿verdad? Para atender de una u otra forma, para diagnosticar y para desarrollar cada uno de esos componentes. Aquí tenemos también el análisis de campo de fuerzas.
quisiera explicar uno que a mí en lo personal me agrada muchísimo, y es el ejercicio de aprecio y preocupación. El ejercicio es apropiado si los datos del diagnóstico sugieren que una de las deficiencias de las interacciones de un grupo es la falta de expresión de aprecio y que la otra falla es que se evita enfrentarse a preocupaciones y cuestiones irritantes. Entonces, este ejercicio lo hemos hecho siempre que damos los seminarios de equipos de trabajo, lo hemos hecho donde el facilitador pide a cada uno de los miembros del equipo o del grupo que anote 1 o 3 aspectos que aprecie cada miembro del grupo. Paso 2, 1 o 2 cuestiones irritantes que le preocupan en relación de cada persona y que tal vez estén interfiriendo con las comunicaciones, con el desempeño efectivo, etc. Entonces, aquí en esencia, ¿qué es lo que plantea? Se van a reunir en un círculo todos y vamos a decir en una hoja a poner el nombre de José Carpio y decimos, bueno, veámoslo así de la forma más sencilla, fortalezas y debilidades. Entonces en la fortaleza ponemos 1, 2, 3 fortalezas. Y en debilidades igualmente. Lo que pasa es que la naturaleza humana, cuando estamos en un grupo, resulta altamente difícil que una persona ponga debilidades o cuestiones irritantes. Ya la experiencia nos ha dado eso. Si tienden a poner muchas fortalezas. Pero ¿por qué queremos hablar acá con la verdad? Porque de una u otra forma, lo que queremos es que conocer cómo nos ven la gente. Entonces, a mí me gustaría que la gente me dijera cómo las percepciones de ellos con respecto a mis debilidades. Pueden decir, mire, es que vemos que usted tiene cara de enojado, que usted no es comprometido, que usted siempre llega tarde, que usted es amargado, que usted nos grita, que usted no cuida su salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer un plan de acción para ver cómo vamos a corregir ese tipo de preocupaciones. Pero la dinámica del ejercicio plantea de que un voluntario pasa al centro. Un voluntario pasa al centro, perdón, y el facilitador va a guiar. Primero comienza con las debilidades. Cada uno de los miembros del equipo dice debilidades y posteriormente a eso, el que está en el centro va a decir cómo considera o qué considera con respecto a esas preocupaciones, debilidades que le plantearon los compañeros. Porque algunos dirán, sí, yo estaba claro de eso, o mire, no me he dado cuenta. Y después también hablamos sobre las fortalezas. Después de eso, la persona que está ahí va a hacer un plan de desarrollo personal. Y eso resulta bien interesante porque se le da seguimiento a esto. Generalmente lo que se recomienda es que pasen 2 o 3, pero aquí surge surge un punto interesante. Al final, y lo que me ha tocado leer los equipos de trabajo y haciendo este ejercicio, es que a la gente le da temor de pasar al centro. ¿Por qué? Porque a uno le da miedo que nos digan las verdades. Y eso es parte de la naturaleza humana, que tenemos eso y si me dicen, y se me dicen tal cosa, y si me dicen esto, y si me dicen el otro, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Que después de que ya pasa el primero, ya alguien se anima a pasar de segundo. Y ya muchos están a la expectativa. El facilitador escoge el tercero, pero hay mucha gente que en ese momento quiere pasar y levanta la mano. Mire, yo quiero pasar. Y hay otros que no se animaron, pero siempre les queda, ¿verdad? Eso en la mente, decir, hubiera pasado a ver qué piensa la gente de cómo soy yo, de cuáles son mis debilidades, de cuáles son mis fortalezas. Y eso nos lleva a un ejercicio que a veces hemos hecho de la ventana de Johari, que es una técnica para dar y solicitar retroalimentación. Y es interesantísimo porque la gente necesita conocer cómo se visualiza, ¿verdad? Porque eso va a ser retroalimentación y va a ser oportunidad de mejoramiento. ¿Cuáles son las condiciones para trabajar en equipo? Las condiciones que hemos establecido, hay muchísimas, pero parte fundamental. Vean que hablamos que la base es el respeto, la confianza, la libertad. ¿Qué es la libertad? El libre albedrío, ¿verdad? Hay gente que no hace uso de su libertad. Hay gente que, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. Cuando
alguien, pensemos un profesor que está dando una clase y le dice a un estudiante, mire, pongamos un nombre X cualquiera, mire, doña Shirley, ponga atención. Usted hace rato está dispersa, no pone atención, si no va a perder este curso. Inmediatamente en la mente del estudiante dice, pero ¿quién es este para regañarme? Y le queda ahí, y le queda ese sinsabor, y comienza a pensar mal del profesor, esto y que lo otro. Entonces, ¿qué es lo que plantea la libertad? El libre albedrío. Ya alguien le dijo eso, usted no tiene que seguir pensando en eso, tiene que ver si es correcto o si es incorrecto. Pero es cuando sacamos todas esas impurezas que tenemos nosotros en la mente. No permitamos que entre en nuestra mente basura. Hay gente que se llena de basura todos los días. Estamos en tiempos de pandemia. Muchísima gente ve las noticias en la madrugada, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Y comienza a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de basura. No, se tiene que analizar una vez las noticias y decir cuáles son los impactos de esas noticias. El cuarto elemento es entusiasmo. Todo en la vida requiere entusiasmo, muchachos. Desde que vamos a tomarnos un café, desde que vamos a almorzar, a cenar, desde que vamos a la playa, que vamos a las montañas. Hay gente que lamentablemente perdió el entusiasmo y no va a lograr las cosas importantes. Lo mismo en una organización, cuando tenemos trabajo, cuando entramos en esa organización, cuando decimos, tengo trabajo, voy a desempeñarme a más alto nivel. ¿Por qué? Porque eso me da recursos para mantenerme, para mantener a mi familia, para crecer, para prepararme, para estudiar. Y ese entusiasmo se convierte en dos elementos. Alegría. Siempre es bueno transmitir eso, por más mal que nos esté yendo, siempre es bueno ver a una persona ese aspecto de alegría. Y el otro es la pasión, hacer las cosas con verdadera pasión. En las cuestiones más sencillas, y voy a poner ejemplos totalmente atípicos que parecen irracionales, etcétera. Pero desde el momento que usted tiene que sacar la basura de su casa y ponerla en el basurero, lo tiene que hacer con pasión. Cualquier trabajo que ustedes hagan lo tienen que hacer con pasión. Cualquier actividad la tienen que hacer con pasión y esas son las condiciones fundamentales para poder trabajar en equipo. Dentro de estas características de un equipo necesitamos excelente comunicación. Deben hablarse las cosas en todo momento. Debe ser una comunicación asertiva, una comunicación activa. Yo veo muchas empresas, y hablando de empresas, no equipos de trabajo, pero me llaman la atención, hacen planes estratégicos y cogen los planes estratégicos y los guardan. Ni siquiera, nunca los comunican. Digo yo, ¿qué pasaría si las organizaciones comunicaran esos planes estratégicos? Que tuviéramos posiblemente un mejor desempeño. Debe haber un espíritu de cooperación, debe haber un propósito claro, debe combinarse esas habilidades diferentes, ¿sí? Objetivos claros. ¿Qué son los objetivos? Los propósitos susceptibles de alcanzar en un periodo de tiempo determinado. Y aquí vienen dos palabras claves. La primera, compromiso. Todo en la vida requiere compromiso. Hay gente que está en la etapa del descompromiso, llamémoslo así. Hay gente que no le gusta comprometerse en nada y todo requiere compromiso. Pero sobre todo, debe haber contribución. Es decir, el esfuerzo hay que destacarlo. Pero un esfuerzo sin contribución no pasa a ser una pesadilla. Y eso todos lo sabemos. Debe valorarse cuál es la contribución. La contribución. Eso me llama la atención y lo llevo a un ejemplo empresarial. Hay muchos gerentes y dueños de empresas que piensan que un buen trabajador es el que llega a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche. Y piensan que un trabajador malo es el que cumple con su horario de trabajo. Y si sale a las 5 en punto se va y dice, qué mal trabajador. Es un trabajador veloz, se va exactamente en el momento de salida. ¿Y en qué momento se va a ir? Para eso están las jornadas. Entonces yo estoy seguro que un trabajador que cumple con su jornada de trabajo, en la mayoría de los casos, y se va en punto, puede ser más productivo del que llega a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la noche.
Cuando una persona trabaja bajo ese estilo es por 3 razones. Uno, o porque el proceso de reclutamiento falló y definitivamente contrató a la persona incorrecta. 2, simplemente porque la persona deja todo para el final de su jornada. Entonces, en la mañana no hace mayor cosa y todo lo hace en la tarde y comienza a correr y por eso sale tarde. Y 3, un mal diseño del cargo. El diseño de cargo es fundamental y muchas empresas se han olvidado de hacer diseños de cargo. Es decir, antes llevábamos una materia que se llamaba organización y métodos y decíamos exactamente qué es lo que tenían que hacer las personas y cuánto tiempo requerían. Sin embargo, ya las empresas eso prácticamente lo han desechado. Todo eso nos lleva al ciclo de desarrollo grupal y vean qué interesante. El ciclo de desarrollo grupal vamos a tener una efectividad versus las etapas de desarrollo. En la izquierda vamos a tener efectividad y esa efectividad hablemosla como productividad. Y eso hablamos de que en la formación de un equipo de trabajo hay cierto nivel de productividad. Pero ya cuando se involucran más gente, van a haber conflictos, van a haber discusiones y eso nos va a llevar a una crisis, que es precisamente el punto de acá donde hablamos de deformación. Es decir, hay un forming, hay una formación que con el tiempo, ese tiempo no hay un estándar de cuánto puede ser, es muy variado. Nos lleva a una deformación, pero una vez que logremos esa deformación, cuando ya el equipo, ¿verdad?, se conozca, sepan cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, que supera esa crisis, vamos a comenzar a llegar a una modelación. Y esa modelación nos va a llevar a niveles de productividad mucho más altos que las que teníamos cuando se formó el equipo. Y después de esa modelación, viene una parte de alta productividad que es la contribución. Pero vean qué interesante. Si esa contribución no se está retroalimentando en esa etapa, posiblemente nos vamos a bajar. Entonces podríamos entrar en una conformación PZC. Peligro en la zona de confort. Vamos a entrar en una etapa de confort y la etapa de confort nos va a llevar a una etapa que personalmente he denominado conformación argolla. Cuando ya los equipos entraron en esa zona de confort, se despreocuparon de su productividad y dicen, no, y aquí estamos todos tranquilos. Entonces entra en niveles de improductividad. Por eso se requiere el relanzamiento, buscar nuevos métodos de trabajo, incorporando nueva gente al equipo de trabajo y eso resulta fundamental. ¿Cómo formar un equipo? Siempre ha surgido esa pregunta. Bueno, ¿cómo podemos llegar a conformar un equipo? Lo primero que hay que hacer es estudiar a otros equipos excelentes. ¿Por qué hay equipos excelentes? Veamos por qué este equipo es excelente. Y dentro de eso vamos a involucrar, ¿sí?, a varios miembros del equipo para que emitan sus criterios. ¿Por qué considera que este equipo es excelente? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Verdad? Hay que preguntar, hay que hacer encuestas. ¿Podemos aplicar esos métodos de trabajo? Y hay algo importante dentro de eso. Hay que definir límites de tiempo para alcanzar una meta. Porque muchas veces conformamos el equipo y no ponemos límites. Los equipos hay que regularizarlos. Eso resulta fundamental. Hay que informar. Tiene que haber muy buena comunicación. Tiene que haber capacitación. Tiene que haber entrenamiento. ¿Sí? Comencemos desde pequeño. Comencemos a preparar el equipo. Veamos cuáles son las mejores prácticas. ¿Cómo podemos tropicalizar esas prácticas? Porque le digo, en el caso de nosotros los latinoamericanos, en algún momento se trató de traer el modelo oriental. Y el modelo oriental, tratar de aplicarlo, ¿sí?, en los latinoamericanos es un fracaso. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa disciplina. Y por último, hay que evaluar periódicamente.
Y eso lo vamos a ver, analizar en las leyes infalibles del trabajo en equipo. Porque el evaluar nos va a permitir saber dónde estamos y podemos ir haciendo ajustes fundamentales. Ok, ya para ir finalizando esta primera etapa de conformación de equipos de trabajo, como se los dije en un principio, durante muchos años comenzamos a pensar en cuáles eran los componentes para que el trabajo en equipo tuviera éxito. Y comenzamos a determinar componentes. Le llamamos en aquel momento competencias. Entonces comenzamos, bueno, para que un trabajo en equipo tenga éxito tiene que haber liderazgo, tiene que tener una misión, tiene que tener empoderamiento, tiene que haber comunicación. Cometimos dos errores. Pensar que todo eso eran competencias. Y el segundo error, tratar de priorizarlo. Entonces dijimos, bueno, lo más importante es el liderazgo y ahí llevarlo 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 30. Eso fue un error, porque era prácticamente imposible esa priorización de llegar a definir qué es lo más importante de un equipo. Porque puede haber cosas muy relevantes en un equipo y otras que no son tan relevantes. Pero cuando esto no tan relevante no funciona adecuadamente, va a incidir en esto que es sumamente relevante. Entonces dijimos, bueno, ok, pero no todos son competencias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Hay competencias, hay indicadores, hay valores, hay estructura, hay procesos, hay resultados. Entonces hicimos esa clasificación como un proceso, ¿verdad? Que va a ser parte de la siguiente conferencia. Y dijimos, bueno, tratemos de enumerarlas. Y dentro de esto, liderazgo, organización, misión, objetivos, definición de roles, recursos, capacitación, empoderamiento, toma de decisión, comunicación, respeto, solidaridad, honestidad, sinergia, confianza, flexibilidad, empatía, motivación, productividad, recompensa e integridad. Y eso fueron con las que iniciamos todo este trabajo. Es decir, todo eso resulta fundamental. Y vean que hablamos de algo tan relevante como la integridad. Y dijimos, bueno, ok, entonces conceptualicemos qué es eso. Entonces al final determinamos de llegar a conformar eso como un proceso y que todos son fundamentales para el trabajo en equipo. Y vuelvo a lo mismo, pero no se trata de que nos digan, haga un seminario, equipos de trabajo para que mi gente comience a trabajar en equipo. El lograr que una empresa trabaje en equipo, ¿sí? Puede llevar semanas, meses, inclusive años. Y cuando el paso número 1 para establecer estrategias de trabajo en equipo es precisamente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos capacitación y seminarios, no es posible que siempre hablemos de lo mismo, de liderazgo, de comunicación, de toma de decisión. Y repito, nos dimos cuenta que los equipos podían estar fallando en otras cosas. Por ejemplo, un equipo puede estar muy bien en todos esos componentes, pero fallar solamente en el aspecto de la recompensa. ¿Y por qué eso? Porque cuando hacemos una buena función, cuando hacemos una buena labor, el ser humano requiere una recompensa, ¿sí? Una recompensa. Que al menos sea una recompensa emocional. Que nos digan, mire, extraordinario trabajo, los felicito, vamos para adelante. Aunque hay gentes que han abusado de eso. Pero la recompensa resulta fundamental. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a trabajar esto, vamos a conceptualizarlo, vamos a ver ejemplos, vamos a hacer ejercicios de todo esto, vamos a hacer ejercicios de confianza, vamos a hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios de empatía, ejercicios de motivación, etcétera. Entonces, aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Ok, ver el proceso y ver la conceptualización. Tenemos al menos 20 años de estar de mejorar esto, de incorporar nuevos elementos y que realmente se comprenda que para tener equipos de trabajo de alto rendimiento requerimos de todo esto. Y es tan así que los procesos de capacitación, de formación de equipos,
hemos trabajado primero la parte teórica, segundo la parte básica, tercero la parte intermedia, cuarto la avanzada, y en estos momentos estamos trabajando seminarios de sobrevivencia. Cuando la gente se dé cuenta de que los recursos son escasos y las necesidades son muy amplias. Y en estos momentos de pandemia requerimos un pensamiento de eso. Como sociedad, como empresa, necesitamos trabajar en equipos. ¿Para qué? Para poder superar todos en conjunto esto. Pero lamentablemente nos espera grandes retos. El panorama no es alentador. ¿Por qué? Porque especialmente nosotros los latinos somos muy individualistas y somos sumamente indisciplinados. Muchas gracias. Y esa sería la conferencia inicial. Bueno, de formación de equipos de trabajo.